y buenas tardes a todas, a todos los que nos están viendo, los que se han inscrito, incluso a los que nos verán luego, porque esto quedará grabado y ojalá sirva para muchas otras clases, Lisa, ¿verdad? Quisiera presentarles a esta mujer especial, verán. Es una biblista encomiable, la hermana Lisa Marie Bells. Nos guiará hoy para recorrer aquellos detalles de las Sagradas Escrituras que se nos han escapado a la vista y que pueden representar quizás una gran diferencia a la hora de reconocer el lugar de la mujer en la Biblia. Dos clases magistrales, fíjense la generosidad. Una, la división del Adán, recuperar la historia hebrea de los orígenes humanos para hoy. Y mañana a la misma hora, mujeres en la iglesia de Pablo, profetas, diáconos, patronas, apóstoles y maestras. Su experiencia teológica y espiritual le han convertido en una conferencista muy solicitada a nivel internacional y por eso está en estas jornadas, ¿no? Elisa ha compartido su sabiduría a lo largo y ancho de los continentes, sobre todo americano y europeo. Cuenta ella misma que por donde quiera que va, lleva consigo sus conferencias y sus ejercicios espirituales, fruto no solo de tantos años de estudios bíblicos y teológicos, sino también de una especial sensibilidad pastoral por Latinoamérica, por un conocimiento profundo de nuestra realidad y un amor y respeto a nuestro pueblo. Esta religiosa de la Orden de Santa Úrsula fue misionera en El Salvador, como nos estuvo contando antes, por muchos años. Y de aquí yo creo que su pasión por Latinoamérica, pero con estas jornadas creo que va a tener que venir a Ecuador. Después de acabar la misión, se dedicó a estudiar la palabra de Dios como la mejor manera de acompañar a los pobres, ¿no? Una maestría en ministerio pastoral, maestría en estudios bíblicos, donde estudió el judaísmo antiguo con especialistas de los pergaminos del Mar Muerto. O sea, podemos hablar con ella en hebreo, solo que no vamos a lograrlo hoy. Doctora en teología y donde se especializó ahí en el Nuevo Testamento y en el cristianismo primitivo. Actualmente ella es profesora de Sagrada Escritura en el Seminario de Santa María, de la Escuela de Posgrado de Estudios Teológicos del Seminario Mayor Diocesano de Cleveland, en Estados Unidos. Es una mujer realmente especial por la manera en que ha decidido en su momento dar su vida y abrir ventanas allí donde se cerraban puertas, ¿no? Hoy nos abre una buena, gran ventana desde la génesis de la creación, una interpretación nueva y más fiel, ¿ya? A la primera, de donde nace la mujer del corazón de Dios, ¿no? Es un lujo contar con tu presencia y con tu sabiduría, Lisa, pero también, permíteme decirlo, porque ya lo sé, pero también por referencia, con tu espíritu de bondad y de sencillez. Un abrazo muy fuerte y todo tuyo, el Bien, floor, el bien, piso, bien. el escenario. Bueno, muchas gracias. Me siento muy, ¿cómo decirlo? Muy humilde, ¿verdad? Estar aquí con ustedes y es una grandísima alegría para mí compartir a este nivel internacional con gente como ustedes. Entonces, ya, pues, ok, puedo compartir la pantalla. Entonces, se la comparto. ¿Pueden ustedes ver entonces? Bueno, Sí, ¿qué se ven ve. ustedes? ¿Ven Perfecto. ustedes solo Sí, la pantalla de presentación o la pantalla con mis apuntes? ya la general, con... La presentación, Lisa. Bien, bien, bueno. Entonces, en vez de hablar de la división del átomo hoy, vamos a hablar de la división del Adán, con el intento de recuperar la historia hebrea de los orígenes humanos. Primero, vale la pena hacer la pregunta, ¿cómo leer la Biblia? ¿La leemos como espejo o como ventana? ¿Hay problemas algunos al leer la Biblia como espejo?
pues leerla como espejo nos dice más de nosotros mismos y del mundo nuestro. ¿No es cierto? Y no nos dice nada de lo que quiere decir el autor bíblico, ni de su propio mundo, y tampoco de su propio contexto histórico. ¿Cómo leer la Biblia entonces? Pues cuando leemos la Biblia como ventana, logramos ver dentro de otro mundo, el mundo del autor bíblico. Al entrar en el mundo del autor bíblico salen nuevas luces y entendimientos. De hecho, eso es lo que requiere la iglesia de los biblistas. Sí, hay veces cuando es bueno leer la Biblia como espejo, porque la Biblia sí es la palabra de Dios. Y tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestro propio mundo, a nuestra propia vida. Claro que sí. Pero la iglesia también requiere que los biblistas hagamos primero un paso importante, un paso adentro del mundo del escritor bíblico, que primero entremos en ese mundo, que primero leamos la Biblia como ventana y después podemos leerla como espejo. Entonces, comenzamos, por ejemplo, con la enseñanza oficial de la Iglesia Católica desde 1943 con Divino Flante Espíritu, que requiere que biblistas utilicen métodos científicos para los estudios bíblicos, es decir, por ejemplo, la crítica de fuentes, la crítica de redacción o la crítica de texto. Requiere la crítica histórica y que esa crítica informe el estudio católico de las Sagradas Escrituras. Es decir, que hay que leer un libro bíblico en su propio contexto histórico. Y también Divino Flante Espíritu enseña que solo el idioma original del texto bíblico es inspirado. Eso es importante porque significa que no hay traducción inspirada. Y también en 1965 con Dei Verbum, que dijo que hay que investigar lo que quería decir el escritor sagrado. Eso es entrar en el mundo del autor bíblico. Eso es leer la Biblia como ventana. Y por eso hay que respetar los géneros literarios utilizados por los escritores sagrados. Entonces, Dios sí es el autor del texto bíblico, pero eso no niega que a la misma vez los escritores sagrados también son los autores del texto bíblico, que no se pierde el elemento humano al escribir el texto sagrado. Y en 1983, con la interpretación de la Biblia en la iglesia, que dice una interpretación literal del texto bíblico es el suicidio intelectual. Que hay que leer el texto bíblico por su significado teológico, es decir, que la Biblia no es libro de ciencia, tampoco es libro de historia. Es literatura. Literatura sagrada, sí, pero es literatura y hay que leerla como es, como literatura sagrada que tiene algo que decirnos hoy en día, sí, pero no es libro de ciencia, tampoco es libro de historia. Por todo lo dicho de arriba, es importante que recuperemos la historia hebrea de los orígenes humanos. ¿Para qué? Pues para escuchar la voz del escritor bíblico desde su propio idioma, su propio mundo y los géneros literarios que utiliza. Bueno, ¿cuántos de ustedes ya creen que conocen muy bien los primeros 3 capítulos de Génesis? Levántense la mano, por favor. Ajá, todos creen que conocen esos primeros 3 capítulos, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ver, pues, entonces voy a hacerles unas preguntas y la respuesta correcta se basa en el texto hebreo de la Biblia.
la primera pregunta. Y por favor, ustedes pueden apuntar cuántas preguntas pueden contestar correctamente y cuántas que no, pues. Yo he sido maestra desde hace muchas décadas ahora, ¿verdad? Entonces, desde hace muchos años. Entonces, así, pues, así lo hago, haciendo preguntas a mis estudiantes, pobrecitos de ellos. Dios creó al ser humano primero, después creó las plantas y los animales, ¿verdad o falso? Pues es Falso. falso y Falso. verdad. Y eso depende de cuál relato de la creación que leemos. ¿Eh? Entonces, ¿qué dijo Divino Aflante Espíritu? Que los biblistas utilizan métodos científicos para los estudios bíblicos. ¿Qué dice Dei Verbum? Hay que respetar los géneros literarios utilizados por los escritores sagrados. Cuando hacemos eso, vemos que hay dos relatos distintos de la creación. Por ejemplo, leyéndolos en hebreo, lo que vemos es que en Génesis 1 hay 6 días de la creación. En Génesis 2, en hebreo, no en inglés, no en español. Es muy interesante cómo se traduce, ¿verdad? Así como solo hubiera un solo relato de la creación, pero en hebreo es muy claro que hay dos relatos distintos. Y en el segundo relato, que comienza con Génesis 2:4, vemos que hay un solo día de creación. El día en que, en hebreo es Bayom, Bayom. Entonces, en el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no 6 días de la creación, sino un solo día. De hecho, hay muchísimas diferencias, ¿verdad?, entre los dos y no hay tiempo para enumerarlas todas. Pero lo que se ve es que hay dos autores distintos, dos modos distintos de escribir, dos estilos distintos, ¿verdad?, de escribir de cada relato de la creación. Y eran los alemanes los primeros para darles nombres a esos autores de los relatos distintos. Y fueron los alemanes quienes le llamaron al primer autor el priester, es decir, el escriba sacerdotal. Entonces, por ese nombre alemán se le llama el P, por priester. Y al segundo autor, el que escribe el segundo relato que comienza con Génesis 2:4, a él se le llama el Yahvista, el Yahvista. ¿Por qué? Bueno, porque siempre utiliza el nombre Yahvé, Yahvé Elohim por Dios. Entonces, ¿cómo se escribe Yahvé en alemán o Yahvista en alemán? Con J, no con Y. Entonces, por eso se le da el nombre J, ¿verdad? Entonces, tenemos P y J, a los dos autores de esos relatos primeros de la creación. Entonces, el escriba sacerdotal es el primer autor y él escribe una narración de la creación que utiliza la poesía. Entonces es una historia de la creación muy profunda teológicamente y poética en su forma de expresarse. El Yahvista utiliza el género de parábola. Debemos pensar que Génesis 2 y 3 son una parábola para enseñar verdades teológicas y vamos a descubrir algunas en esta conferencia. Vamos a hablar de varias. Entonces es el P quien escribió el primer relato y es el J quien escribió, o el Yahvista quien escribió el segundo relato. Entonces, tomando eso en cuenta, lo que vemos es que en P, los humanos, los seres humanos, son creados al final, en el día
6 de la creación, en el día sexto. Pero el ser humano es creado primero en el segundo relato de la creación, el relato del Yahvista. Entonces, y también por último, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de eso. Comienza la creación con el ser humano y se termina la creación con la división del ser humano entre varón y mujer, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de todo eso dentro de unos pocos momentos. Bueno, entonces cuando Dios crea al ser humano en Génesis 2, en ese segundo relato, todavía no hay plantas, todavía no hay lluvia. Entonces, el ser humano es primero. Pero en el primer relato, el ser humano se crea por último. Bueno, entonces Dios creó al ser humano primero, después creó las plantas y los animales, falso y verdad. Bueno, segunda pregunta, ¿están listos ustedes? En la Biblia, Adán es nombre de varón, ¿verdad? ¿O falso? Bueno, hablando del texto hebreo, es falso. Bueno, ¿qué dice la iglesia? Que hay que tomar en cuenta que solo el idioma original del texto bíblico es inspirado. No hay traducción inspirada. Tomando eso en cuenta, vamos a hablar de unas palabras claves de Génesis 1 y 2. Yo era maestra de español cuando era joven, cuando era monja joven, ¿verdad? Entonces, todavía soy maestra de idiomas extranjeros. Entonces, así es. Voy a enseñarles un poquito de hebreo. Las palabras claves. Hay 3. Adamá, Adam y Ha-Adam. Adamá, Adam y Ha-Adam. Entonces, eso es Adamá, es tierra, suelo, barro, Adamá. Y aquí es Adam, criatura hecha de Adamá, de tierra, suelo, barro. Aquí Adam, criatura de tierra, es un terrestrial. Entonces se ve que hay una relación entre Adamá y Adam, como la relación entre humus y humano. Humus, que viene desde la palabra latín que significa tierra, suelo, y el ser humano hecho de la tierra, hecho del suelo. Entonces, la misma relación entre Adamá y Adam. Entonces, así como un ser humano al morir será devuelto al suelo o humus, también al morirse un Adam se devuelve al Adamá. Entonces aquí hay una foto de Adam, un ser humano. Entonces Adam significa en hebreo humano o ser humano. Puede significar varón, sí, pero también significa mujer. En hebreo una mujer también es Adam, como una mujer también es ser humano. Aquí se ve Adam también y se nota la conexión entre Adam y Adamá. Claro que ambos varón y mujer se incluyen en la palabra Adam. De hecho, la palabra Adam puede significar también seres humanos o humanidad. Es decir, que la palabra hebrea Adam reconoce la importante relación entre la humanidad y la tierra y el vínculo profundo que hay entre los dos. De hecho, para el escritor bíblico, este vínculo entre Adán y la Adamá, la tierra, es tan profundo y tan íntimo que a la medida que la humanidad cuida a la tierra, también a sí misma se cuida. En otras palabras, cómo trata la humanidad a la tierra, a sí mismo se trata. Lo que haga la humanidad a la tierra, a sí mismo se lo hace. También la palabra Adán puede significar alguien, si sea varón o mujer. Y eso se ve. Yo le estoy
aquí 3 ejemplos tomados desde Levítico, pero podría darles más de 200 ejemplos donde se escribe Adán en el texto bíblico y cómo se traduce al español como alguien. Cuando alguien de ustedes, mujer o varón, traiga una ofrenda al Señor, o cuando alguien toque alguna cosa inmunda, mujer o varón, entonces no significa varón Adán, eso es lo que quiero decir, significa cualquier persona, un ser humano. Entonces, por favor, que se ponga de pie el Adán verdadero. Adiós a él porque parece demasiado masculino. Tampoco es él el verdadero Adán. Adiós, adiós. Por aquí está, fíjense, el Adán verdadero. Así es como pareció el primer Adán, una criatura hecha de barro, hecha de tierra, del suelo. Hay otra frase importante en el hebreo de Génesis 1 a 2 y es Ha-Adam. Se nota la relación entre Adamá, Adam y Ha-Adam. Entonces aquí hay una ilustración de Ha-Adam. Ha significa él o la. Es artículo definido en hebreo. Y cuando se usa el artículo definido, entonces eso puede indicar una colectividad. Es decir, que Ha-Adam significa todos los seres humanos o toda la humanidad. Entonces, por ser buena maestra de idiomas extranjeros, tengo que repasar un poquito las palabras claves de Génesis 1 y 2. Adamá, que es tierra, suelo, barro. Adam, criatura de la tierra. Ha-Adam, la humanidad. Ha-Adam, que significa la colectividad de los seres humanos, porque Ha, o el artículo definido en hebreo, significa la colectividad del sustantivo que modifica. Bueno, Ha-Adam sí puede significar el ser humano y a la vez puede significar la humanidad, depende del contexto. Entonces, regresemos a esa segunda pregunta. En la Biblia, Adán es nombre de varón, es falso. ¿Para qué? Bueno, ¿por qué? Porque la palabra hebrea Adam significa ser humano. La expresión Ha-Adam significa la humanidad. De hecho, en hebreo no llega a ser nombre hasta Génesis capítulo 4 en hebreo. No llega a ser nombre hasta el capítulo 4 de Génesis. En griego, en la traducción al griego, la traducción de la Septuaginta, llega a ser nombre en capítulo 2, pero esa es otra historia. Y lo mismo en la Vulgata, en la traducción al latín, pero en el hebreo no es nombre hasta el capítulo 4. Y eso yo se lo digo a ustedes porque fueron mis maestros de hebreo, fueron judíos y me enseñaron el hebreo desde que como ellos mismos lo entienden. Bueno, 3. La mujer está hecha de la costilla del varón, ¿verdad? ¿O falso? Pues falso. ¿Cómo no? Bueno, en la Vulgata de San Jerónimo, en el latín, sí Dios saca la costilla, pero en hebreo y también en la Septuaginta, Dios saca el lado de esa criatura terrestrial. Entonces, la palabra en hebreo es Selah, Selah. En Génesis 2 leemos, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adam y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus salot, es el plural de Selah, y cerró la carne en ese lugar. Entonces aquí es Selah, un lado.
no significa costilla en ninguna parte de la Biblia hebrea. Cuando buscamos donde se utiliza la palabra tzelá, en otras partes lo que vemos es que significa lado. El lado del arca de la alianza, del altar de la presencia de Dios, del templo, del monte, para dar algunos ejemplos. Por ejemplo, vemos aquí el arca de la alianza en Éxodo 25. 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. Y ustedes ven algunas costillas por allí. Selah también refiere al lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas. Selah en Éxodo 30, para hablar del Selah del altar. Los harás en 2 de 2 lados, en lados opuestos. ¿Se ven costillas por allí? Para crear una pareja adecuada para Ha'adam, Dios divide a Ha'adam en 2 lados. Pues, ¿cómo leyeron eso los judíos antiguos? ¿Así lo leyeron? Pues en Génesis 2, 22 y 23, cuando leemos este mismo texto bíblico en la Septuaginta, lo que vemos es la palabra pleura, lado. De hecho, Filón de Alejandría, un filósofo judío, en la misma época de Cristo, en uno de sus comentarios sobre el Génesis, él hizo esta pregunta. ¿Cuál es el lado? Y utiliza la palabra pleura. ¿Cuál es el lado que Dios tomó de la persona nacida de la tierra? Y eso es interesante, que no dice del aner, es decir, del varón nacido de la tierra, sino de la persona nacida de la tierra. ¿Y por qué Dios modeló el lado en una mujer? El sentido literal es claro, pues por cierto uso simbólico de la parte se llama la mitad del todo, ya que tanto el hombre como la mujer se hacen iguales en una armonía de género que se llama humano. La mujer es medio cuerpo humano. Y claro, entonces que el varón es el otro medio cuerpo humano, ¿verdad? Pero solo está hablando de la mujer así. Pero eso es para darnos la idea de cómo los judíos, aún en el tiempo de Jesús, leían este trozo bíblico de Génesis 2. Entonces, ¿la mujer está hecha de la costilla del varón? Falso. Está hecha del lado de Adam. Dios divide a Adam en 2 lados. De un lado, Dios construye a la mujer. Dios creó a la mujer para que fuera la ayudante del varón, ¿verdad? ¿O falso? Falso. Bueno, la palabra en hebreo es ezer. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que Adam esté solo, le haré una ezer. Entonces, ¿qué es ezer? Cuando buscamos esta palabra en otras partes del Antiguo Testamento, lo que vemos es que la palabra se les refiere a reyes, por ejemplo. 32 reyes son el ezer del rey de Israel. También Dios es el rey de Israel. Dios ve la amarga aflicción de Israel porque no tiene ezer. Dios mira que Israel no tiene ezer y por eso Dios mismo le será su ezer. Entonces, en su propio contexto bíblico, lo que vemos es que un ezer es aliado y copartícipe de fuerza igual o superior, como los reyes que son el ezer del rey de Israel, como Dios, quien es el ser de Israel, un aliado. Dios es el aliado superior, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que la mujer es la aliada de fuerza igual, ¿verdad? Pero no aliado de fuerza desigual, ¿verdad? Es aliado, copartícipe.
no es bueno que Adam esté solo. Le haré un aliado de fuerza igual. Le haré una eser conecdo, que significa correspondiente a. ¿Qué significa conecdo? Bueno, entonces se forma de tres palabras distintas en hebreo que se unen para formar una sola palabra. Entonces, conecto significa como uno que le corresponde, es decir, igual y adecuado a sí mismo. Entre los animales no había ser conecto, ningún aliado o igual ante la criatura humana. Eso también da la impresión en hebreo de una imagen de espejo, algo que le parece a la criatura original. Entonces Dios creó a la mujer para que fuera la ayudante del varón. Falso. Dios la creó para que le fuera su aliado, su pareja complementaria e igual, que se le correspondiera. 5. Dios creó primero al varón, después creó a la mujer. ¿Verdad o falso? Falso, ¿verdad? Bueno, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Bueno, acordemos que Adam significa persona o ser humano, no significa en sí ni varón ni mujer, incluye a ambos varones y mujeres. No hay indicios en hebreo que esta criatura de tierra sea varón. No es sinónimo con la palabra ish, que significa hombre o varón. De hecho, cuando se ve la primera vez que se usa la palabra varón u hombre, ¿verdad? Hombre. Entonces, la palabra ish en hebreo significa hombre o varón. No significa ser humano. Por ejemplo, la palabra hombre en español podemos hablar como Dios hizo al hombre y podemos imaginar que hizo a la humanidad. Y hay problemas, ¿verdad?, de utilizar la palabra hombre hoy en día, ¿verdad? La gente que dice, a ver, ¿verdad? Entonces, para hacerlo más claro, ish significa varón, hombre. No se encuentra hasta Génesis 2:23. La palabra hebrea Adam no se debe confundir con la palabra ish o varón u hombre en hebreo. El hombre que se ve en la foto aquí es lo que el escritor bíblico lo habría llamado ish. De hecho, la palabra hebrea ish no se encuentra en el texto bíblico hasta cerca del final de Génesis 2, después de que Dios construye a la Isha, es decir, a la mujer del lado del Adán. Entonces, más palabras claves. Isha, ish, isha. Isha, ish, isha. Claro que al escritor bíblico le encantan los juegos de palabras. Aquí vemos isha, mujer. Aquí vemos ish, hombre o varón. Isha, ¿qué significa? Pues en hebreo esa AH al final de una palabra significa de ella. Entonces él también es Isha, es el hombre de ella, es su hombre. Entonces Isha, mujer, Ish, hombre, Isha, su hombre. Entonces se ve que a ese autor bíblico le encantan los juegos de palabras, como ya dije. ¿Cuándo se ve la primera vez que se usa la palabra hombre en el hebreo del texto original? Pues aquí, en versículo 2:23. Y Adam dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada Isha, mujer,
porque de Isha, su hombre, fue tomada. Por tanto, un hombre, dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su Isha, su mujer, y serán una sola carne. Dice Phyllis Tribble, una estudiosa bíblica, que esta división de la singular creación humana en dos partes distintas, pero complementarias e iguales, es lo que provoca la necesidad de regresar y hacerse una sola carne. Y lo que se ve a la derecha se toma del mundo antiguo de la Mesopotamia y cómo se entendía esa unidad del varón y mujer. Entonces, tienen que unirse y así encontrar su unidad original. Entonces, 5, Dios creó primero al varón, después creó a la mujer, falso. En el mismo momento, los dos fueron creados. La criatura de tierra, Adam, es dividido en dos lados. Esa división resulta en la creación del género, la mujer y el varón. El varón está hecho a la imagen de Dios, la mujer está hecha a la imagen del varón, ¿verdad? ¿O falso? Falso. Entonces, ya hemos dicho que la frase Ha-Adam en hebreo puede significar un ser humano o a la vez significa la humanidad entera, toda la humanidad, mujeres y varones. Y vemos entonces Ha-Adam en Génesis 1:27. Dios creó a Ha-Adam a imagen suya. ¿Y quiénes pertenecen a Ha-Adam? Varones, sí. Mujeres, sí. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, ¿se fijaron en Génesis 1:27? ¿Quién es creado a imagen y semejanza de Dios? No solamente el varón, sino también la mujer. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? ¿En qué se realiza su dignidad? La dignidad de los dos se basa en que los dos están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Fuera de Israel no es así. De hecho, cuando leemos los relatos de la creación de los vecinos de Israel, lo que vemos es que sí, los dioses hacen a los varones a su imagen y semejanza, pero no se habla de las mujeres. Es decir, que en las historias de la creación del mundo antiguo, la creación de la mujer o no hay descripción de la creación de la mujer, o cuando sí hay, es una descripción muy negativa. Solo aquí en Génesis 1 y en Génesis 2 se ve relatos de la creación, hablando de la creación de la mujer con algo, como, bueno, que es algo positivo. Es algo positivo. La creación de la mujer es una creación positiva. Solo se encuentra eso en Israel. Afuera de Israel, no. Por ejemplo, en el mundo griego, bueno, unos siglos después, un tiempo después de esos relatos de Génesis, Aristóteles enseñaba que los varones llevaban el alma en su semilla y que daban a sus hijos e hijas el alma, ¿verdad? En su semilla. Entonces, por eso los varones son más espirituales, es lo que pensaba Aristóteles, y por eso solo el varón es la imagen de Dios.
de Dios. Eso es lo que pensaba Aristóteles. En cuanto a las mujeres, solo la mujer genera lo material, el cuerpo de su hijo o de su hija, no el alma. Entonces, la mujer no es espiritual como el varón. De hecho, es varón disminuido y por naturaleza no son capaces las mujeres de una madurez intelectual o espiritual y por eso necesitan ser gobernadas por varones. Esas ideas no se encuentran en las escrituras hebreas. No se encuentra algo semejante en la Biblia judía. Entonces, la pregunta número 6. ¿El varón está hecho a la imagen de Dios? ¿La mujer está hecha a la imagen del varón? Falso. De todos los escritos del mundo antiguo, solo la Biblia insiste que la mujer, como el varón, fue hecha a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, que la mujer comparte con el varón la misma dignidad. Pregunta número 7. El fruto que el hombre y la mujer comieron fue una manzana, ¿verdad? ¿O falso? Pues falso. La idea de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal viene de la segunda historia de la creación, la del Yavista, es el segundo relato de la creación. ¿Y de dónde vino la manzana? Pues la Biblia no da el nombre del fruto. Eso es porque el fruto es símbolo de la posibilidad de seleccionar entre lo que es bueno, de verdad, y lo que no es bueno. Y por eso lo que Dios prohíbe. Así el fruto es símbolo de tomar decisiones morales. No hay manzana en la historia original del hebreo. Viene de la Vulgata, la traducción al latín. Viene de la palabra malum o mal, el fruto del conocimiento del bien y del mal. Bueno, pero también malum puede significar manzana en latín. Entonces, desde allí sale la idea de que comieron una manzana. El Yavista quiere que pensemos en lo siguiente. ¿Qué es la creación mejor? ¿Una marioneta manipulada por su creador? ¿Un robot programado por su creador para que haga solo el bien? ¿O al contrario, un ser humano capaz de crecer, aprender y desarrollarse por tomar decisiones morales? Como buen padre o madre que solo desean el bien para sus hijos, Dios quiere que no comamos del fruto de conocimiento del bien y del mal. Es decir, que no saboreemos el mal, que no conozcamos el mal, que no lo experimentemos. Dios solo quiere que sus criaturas conozcan el bien. De todos modos, Dios les hace libres a sus criaturas humanas para seleccionar y elegir lo que más deseen ellos. Dios no les impone el bien. No son marionetas ni robots. Es por lo que eligen que llegan a conocer el bien o el mal. El Yavista quiere enseñar por medio de esta parábola que los mandamientos de Dios existen para nuestro bien, para que conozcamos solo el bienestar. Al descartar los mandamientos de Dios, al no hacerles caso, sufrimos las consecuencias de nuestras elecciones y acciones y perdemos el jardín de delicias, es decir, nuestro máximo bien. Este segundo relato de la creación es parábola, escrita por el Yavista para enseñar lo que Moisés les dice a los israelitas al final de la
Torá en Deuteronomio 30 que los mandamientos de Dios son fáciles, no son difíciles, son razonables. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Entonces, no están fuera de nuestro alcance los mandamientos de Dios. La idea de comer en hebreo puede significar conocer. Dios quiere que solo conozcamos el bien. Por eso, Dios les dice comer al hombre y a la mujer los frutos de los demás árboles y quiere que eviten el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios no quiere que sus criaturas coman, es decir, que conozcan el mal o que lo ingieran. En Deuteronomio 30, Moisés les ofrece a los israelitas dos opciones, la vida y el bien o la muerte y el mal. Van a recibir lo que elijan. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. La parábola del yabista fue escrita para enseñarle a Israel la importancia de elegir bien y sabiamente. Hoy en día el yabista nos da la misma advertencia. Tenemos nosotros que elegir entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ojalá que elijamos el bien y la vida. He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces el fruto que el hombre y la mujer comieron fue una manzana. Falso. La idea de comer el fruto es simbólico. En hebreo comer también significa conocer. Dios no quiere que los seres humanos conozcamos el mal. Solo quiere que conozcamos el bien y la vida. De todos modos, Dios nos hace libres y no nos impone su propia voluntad. 8. La serpiente representa la religión falsa. ¿Verdad o falso? Ajá, verdad. Eso sí es verdad. ¿Por qué una serpiente? Pues representa la amenaza del mal, sí. Y también representa la idolatría, es decir, la religión falsa. Se ve aquí como los vecinos de Israel daban culto a dioses representados como serpientes. La foto de la izquierda es de Mesopotamia. La foto en el centro se toma de Egipto y la de la derecha es de la Grecia. Entonces, había varias religiones de la serpiente. La serpiente fue, a la serpiente le dieron culto como un dios. Pero hay otra cosa más que podemos leer. Es interesante lo que significa la palabra nahash en hebreo. Cuando es sustantivo, significa serpiente, sí. Pero también puede ser verbo. Como verbo significa hacer la brujería. Así es que la serpiente representa todo lo que nos aleja de Dios, todo lo que nos aleja los unos de los otros. ¿La serpiente representa la religión falsa? Sí. 9. La mujer es la única culpable por el pecado original. ¿Verdad o falso? Es falso en el texto hebreo. ¿Solo la culpa de la mujer en el hebreo? No. Génesis 3 en hebreo claramente dice que el hombre estuvo con la mujer
cuando estuvo allí la serpiente hablándoles. El hombre estuvo con la mujer. En la historia hebrea, en ningún momento el hombre se opone a comer el fruto que les hará daño a ambos. Y él no dice nada, es cómplice silencioso. Es decir, que a ella le toca el pecado de comisión, a él le toca el pecado de omisión. El yavista enseña que los dos son culpables. Fuera de Israel, no se piensa así. Por ejemplo, en la visión pagana de los griegos y en su historia de la creación y los orígenes humanos, las mujeres únicamente eran las responsables de todo el mal en el mundo. Hesíodo, por ejemplo, en el siglo VIII a.C., escribió la historia de Pandora, ya que de Pandora es la raza de mujeres y de lo femenino, de ella es la raza fatal y la tribu de mujeres que viven entre los hombres mortales para su gran molestia. Zeus, el que echa truenos desde lo alto, creó a las mujeres con una naturaleza maligna para hacerle daño al varón. Y esas ideas se circulaban alrededor del mundo mediterráneo. Se difundieron las ideas de los griegos por las rutas de comercio. Si el yavista conocía estas ideas que se estaban circulando por el Mediterráneo desde hacía siglos, pues las rechazó. De todos modos, al contrario de los griegos y su propio relato de la entrada del mal al mundo, que vino por medio de una mujer, el yavista enseña que ambos, varón y mujer, son culpables de traer el mal y el daño al mundo. Entonces, ¿la mujer es la única culpable por el pecado original? No, eso es falso. Lo contrario, para el yavista, ambos, el hombre y la mujer, son culpables. El pecado de la mujer fue comisión, el del hombre fue omisión. Y 10. El escritor bíblico quiere enseñar que es la voluntad de Dios que la mujer sea gobernada por su marido. Pues falso. La historia desde el yavista nos ofrece otra perspectiva. La dominación masculina de la mujer resulta del pecado y por eso es pecado, porque va en contra de la intención original de Dios. De hecho, la biblista, la doctora Phyllis Tribble, escribió en 1978 que el pecado distorsiona su relación y destruye la reciprocidad original que Dios mismo creó entre ellos. Interesantemente, el trabajo de la doctora Tribble ha tenido un gran impacto en la forma en que los biblistas hoy en día leemos Génesis 1 a 3, debido a que su erudición y metodología están muy de acuerdo con los requisitos de Divino Aflante Espíritu y de Verbum. Su libro ha sido ampliamente leído, hablado y citado entre muchos eruditos católicos desde su publicación en 1978. Entonces, yo recibí títulos de tres universidades, entonces 3 títulos de universidades católicas, y en cada universidad católica yo tuve que leer su libro. De hecho, 2 eruditos católicos que habrían conocido el trabajo
de la doctora Tribble eran el entonces cardenal Ratzinger, presidente de la Comisión Bíblica Pontificia durante gran parte del mandato de San Juan Pablo como papa, y el biblista jesuita respetado internacionalmente, el padre Joseph Fitzmyer, miembro de la Comisión Bíblica Pontificia desde 1986 hasta 1996. San Juan Pablo II les pidió ayuda para escribir una exégesis de Génesis 3 cuando estaba trabajando en su carta apostólica sobre la dignidad de la mujer, Mulieris Dignitatem, en 1988. El padre Fitzmyer fue uno de los más destacados biblistas católicos de la segunda mitad del siglo XX y a los principios del siglo XXI. Excelente erudito en hebreo, estuvo de acuerdo con la doctora Tribble en que Génesis 3 debería leerse e interpretarse desde una perspectiva hebraica, lejos de la influencia de la literatura griega, así como de la Septuaginta y la Vulgata, que fueron tan influenciadas por los escritores y pensadores griegos. Bíblicos se refieren directamente al pecado original y sus consecuencias duraderas en el hombre y la mujer. La dominación masculina es contra el orden moral que corresponde a la naturaleza racional y la dignidad del hombre y la mujer como personas. Eso es la enseñanza de San Juan Pablo II. Entonces, él aprendió, ¿verdad?, de los biblistas que entraron en el mundo del autor bíblico. Porque así, al entrar en el mundo del autor bíblico, salen nuevas luces y entendimientos. Bueno, entonces yo tengo más material. Podría hablar de lo que pasó, ¿verdad? Cómo es que la historia que conocemos es una historia distinta de la historia escrita originalmente en hebreo. Podría hablarles, pero ahora voy a abrir ese tiempo para preguntas de parte de ustedes. ¿Cómo les pareció? ¿Qué piensan? Es otro modo, ¿verdad?, de leer el texto bíblico, ¿no es cierto? Pero yo creo que es un modo muy fiel a lo que quería decir el autor original, el autor bíblico, y muy fiel a lo que quiere la iglesia cuando exige de los biblistas que entremos en el mundo del escritor bíblico. Lisa, a mí me queda las ganas de estudiar hebreo porque parece como que no he entendido nada. Por ejemplo, ¿no? Me queda esa invitación. Sí, el hebreo es mucho más fácil que el inglés, fíjense. Entonces, si ustedes, algunos de ustedes han estudiado en inglés, pues el hebreo es mucho más fácil y muchísimo más fácil que el griego. Sí, de eso yo diría que es también más fácil que el español, ¿verdad? El español es un idioma muy organizado, digamos, más fácil que el inglés, ¿verdad? Y el hebreo es un idioma fácil. Lo difícil del hebreo es solamente el alfabeto, nada más. Sí. No. ¿Preguntas? En el chat te dan las gracias, Lisa, por tu exposición súper clara y en efecto es otra manera de comprender las Sagradas Escrituras. Y Pedro López está pidiendo la palabra. Adelante. Bien, bien. Buenas tardes, gracias por toda la exposición. Yo quería preguntar toda esta forma nueva de interpretar, digo nueva porque muchos laicos no la conocemos, ¿hasta qué punto ya la Iglesia de forma formal
dice si esto verdaderamente aconteció o se debe entender de esta forma. ¿Hasta dónde ha avanzado en este sentido? Bueno, lo que exige la iglesia es que leamos desde el idioma original. Mis maestros de hebreo eran judíos y así me enseñaron leer el hebreo de Génesis 1, 2 y 3. Yo tengo un montón de recursos, pero escritos en inglés, ¿verdad? Pero recursos escritos por judíos que conocen el texto bíblico desde el hebreo y desconozco lo que hay en el mundo español, ¿verdad? Para compartir con ustedes, pero sí. No hay nada aquí de lo que yo les he compartido, no hay nada aquí que vaya en contra de lo que enseña la iglesia. Y de hecho, solo hay que ir a la carta apostólica de San Juan Pablo II para ver lo que digo yo acerca de la dominación masculina. No es cosa mía, sino es enseñanza oficial de la iglesia. Yo no estoy interpretando a San Juan Pablo II, estoy citando su carta apostólica y pueden ir a número, párrafo 6 o sección 6 y sección 10 de su carta apostólica. Tenemos a Antonio y luego a Romina. Buenas tardes con todas y todos, desde aquí desde el equipo misionero itinerante, María y Antonio. Quería preguntarle a la expositora qué opinión tiene de que los primeros vestigios arqueológicos que hay hablan de Dios como una mujer, no como un varón, o sea, son representaciones femeninas de la maternidad. Y por qué eso en un momento determinado cambia esa figura de varón que ha estado durante decenas de siglos. Gracias. Bueno, de hecho, en las escrituras hebreas, lo que vemos es que ellos no tienen problema de hablar de Dios, no solamente como padre, sino también como madre, ¿verdad? Entonces, podemos ver esto en Deuteronomio. Yo tengo diapositivas para eso, pero no están aquí listas para mostrarles, pero hablo de eso como se ve a Dios en las escrituras hebreas. También en Oseas, Dios dice, yo soy Dios y no Ish, no soy varón, ¿verdad? Entonces, claro que Dios mismo en sí es más allá del género, claro que sí. Y en las escrituras hebreas, por ejemplo, en Isaías, en Deutero Isaías se habla de Dios en términos como madre. En el Salmo 103 se habla de Dios como padre que tiene una ternura, una misericordia, la misericordia del vientre de una madre. Por ejemplo, en hebreo, la palabra que significa en español misericordioso, tiene por su raíz la palabra rehem, que es vientre. Entonces, Dios es Raham, es Rahum. Dios es misericordioso como una madre. Entonces, en Deutero Isaías, en Deuteronomio, y mañana voy a, si vienen ustedes mañana, entonces al principio les muestro esas diapositivas que tengo, porque he hablado acerca de eso también en otra ocasión. Y también en Job se habla de Dios como padre y madre. Entonces, eso no es problema para los israelitas antiguos. Sí es problema
para los griegos. Hablar de Dios como mujer sería darle un insulto, porque la masculinidad en la perspectiva griega, la masculinidad se relaciona con la inteligencia, con la razón. Y una mujer no tiene tanta inteligencia como un varón, así pensaban los griegos. Entonces, el Dios de los filósofos, el Dios de Aristóteles, por ejemplo, Aristóteles sí creía en un solo Dios, ¿verdad? Pero un Dios lejano. Y ese Dios, entonces Aristóteles habló de ese Dios en términos masculinos solamente. En Israel, al contrario, se puede hablar de Dios no solamente como padre, sino también como madre. Otras preguntas, buena pregunta, le agradezco. Gracias. Romina tenía la palabra. Gracias, gracias Jaime, gracias Lisa por tan interesante proponernos, ¿no es cierto?, el método hebreo que ayuda como a comprenderlo, es como una mirada mucho más complementaria. Estaba pensando, ¿no es cierto?, si es tan como clave, es tan como importante, ¿no?, hacer la interpretación desde la lectura hebreica, ¿cómo entender entonces la influencia griega? ¿No? Tú ya lo estabas mencionando hace un ratito, pero ¿cómo entonces comprendemos que haya influido tanto la visión griega de esta inferioridad de la mujer como para entender un poco mejor la estructura, las reflexiones, ¿no es cierto? Que como hemos visto, iglesia y sociedad no están por separado, sino han logrado también realizar muchas formas de excluyentes, ¿no? O hacer esta idea de la dominación. Para mí también es muy nuevo reconocer o que la iglesia lo reconoce como un pecado, la dominación sobre la mujer, ¿no? Entonces me gustaría escucharte si puedes ampliar un poquito más por ahí. Excelente. Yo estaba esperando que alguien me hiciera esa misma pregunta. Por favor, pido que me dejen compartir la pantalla, porque sí tengo diapositivas para contestarte, ¿eh? Entonces, por favor, déjenme compartir la pantalla otra vez. Gracias. Eso es, ¿qué pasó? ¿Cómo perdimos esto? Bueno, entonces, primero, las traducciones literales pueden ser problemáticas gramáticamente. Había muchos judíos en el mundo mediterráneo que hablaban griego. De hecho, más judíos se habla griego que judíos en Judía que hablaban arameo. Y esos judíos querían una traducción al griego de sus sagradas escrituras. Desde allí tenemos la Septuaginta. De todos modos, la Septuaginta del tercer siglo antes de Cristo fue muy influenciada por ideas helenísticas, más que todo en cómo se presenta la mujer. Entonces, un problema con traducciones literales se ve aquí en el hebreo Ha-Adam, que significa la humanidad, la criatura hecha de barro. Ha, que significa una colectividad en hebreo, nunca se usa como nombre en hebreo. Pero en griego, Ha-Adam llega a ser Ho-Adam. Ho es el artículo definido en griego. Suena como la ja de hebreo, ¿verdad? Entonces, pero cuando se pone el ho, el artículo definido, cerca de un sustantivo, eso transforma el sustantivo en nombre. Por eso Ha-Adam, que llega a ser Ho-Adam en griego, eso le hace que Adam sea nombre y pierde su sentido de ser humano. Ho en griego indica un nombre. Desde allí, Ha-Adam llega a ser Ho-Adam en griego. Los juegos de palabras no se traducen al griego. Adama, Adama, Isha, Ish, Isha.
Entonces, las traducciones literales pueden ser problemáticas gramaticalmente. Ha-Adam llega a ser Ho-Adam. Y cada traducción es interpretación. Como dicen algunos, la traducción es traición. De la primera mujer salen todos los males. Eso es como pensaban ellos en el mundo de habla griego, del judaísmo antiguo, el judaísmo helenístico, el judaísmo de habla griego. Las traductores de la Septuaginta ya habrían conocido todo lo siguiente de Hesíodo, lo habrían estudiado desde su niñez. Y también habrían conocido a Platón del siglo IV a.C. en su propio relato de la creación que se encuentra en el Timaeus, que el alma viene de un planeta lejano, primero se incorpora en la tierra como un varón, y si vive una vida moral, regresa a su planeta de origen lejano. Pero ¿adivinan ustedes qué pasa si lleva una vida inmoral? Se reencarna como una mujer. Es decir, que desde su propia concepción, la mujer tiene problemas con la moralidad, con la espiritualidad, no es igual.